¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo crear y exponer una API REST con Spring Boot. Entonces, en este ejemplo vamos a explicar paso a paso cómo debemos empezar a crear un proyecto. Vamos a ir paso a paso cómo añadir las dependencias. Vamos a ver paso a paso cuáles son los módulos de Spring Framework que deberíamos utilizar para exponer una API REST. Es un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo en el que nos da, digamos, como las directrices y conceptos generales para poder empezar a utilizar, digamos, Spring Framework y Spring Boot para ya a desarrollos más grandes. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a hacer básicamente es a entender cómo crear un proyecto en Spring Boot. Vamos a ver cómo mapear una clase a una base de datos. Vamos a hacer nuestra API REST que se conecte a una base de datos MySQL. Y vamos a ver cómo testearla, cómo probar los recursos que exponemos en nuestra API REST. Entonces, para esto vamos a usar el JDK de Java. Sí, debemos tener instalado el JDK de Java. Puede ser el 8, puede ser uno superior. Esto ya debe estar instalado y configurado. También debemos tener un IDE, que en este caso yo estoy utilizando Spring Tool Suite, que también puede ser otro como Intel IDEA, tranquilamente funciona. Y también vamos a tener que tener instalado MySQL y MySQL Workbench. Ambos son herramientas para gestionar la base de datos. Vamos a trabajar con una tabla en base de datos y vamos a hacer insert, hacer update, hacer delete en esa tabla de base de datos. También vamos a necesitar Postman para poder testear nuestra aplicación. Puede ser Postman o puede ser SOAP UI, ya que ambas herramientas son aplicaciones que nos permiten poder testear recursos, ya sean API REST o ya sea SOA. Entonces, ambos nos sirven tranquilamente. Yo en este caso voy a utilizar Postman. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es a crear el proyecto. Entonces vamos a ir aquí a Spring Tool Suite. Como mencionaba, yo ya tengo todas las herramientas configuradas que mencioné anteriormente. De todas maneras, si es que existe algún error, alguna cosa, puedes dejarme abajo en los comentarios y yo reviso a ver si te puedo ayudar. Entonces vamos primeramente a crear el proyecto, ¿sí? Bueno, hay dos formas para poder crear el proyecto. Hay una forma utilizando el Spring Tool Suite y la otra forma es ir al navegador y utilizar el Spring Initializer, que es una página oficial en la cual también nos permite crear un proyecto. En este caso yo lo voy a hacer de la forma más fácil, más rápida, para no tener que importar ni nada. Lo voy a hacer desde Spring Tool Suite, que también es una forma de hacerlo. Entonces por eso vamos a File, vamos a New y vamos a ir a Spring Starter Project. Entonces aquí nos va a presentar un wizard en el que vamos a ir insertando información. Esta información va a permitir crear nuestro proyecto. Básicamente Spring Tool Suite lo que hace es conectarse a Spring Initializer y hace lo mismo que haríamos en el navegador, ¿sí? Entonces, a ver, lo primero que nos muestra y que tenemos que ubicar es el nombre de nuestra aplicación. Yo en este caso le voy a poner API REST, ¿sí? Y si podemos ver, ya también se muestra o se llena acá abajo en el campo artifact. Pero bueno, entonces ponemos el nombre, es principal, es requerido. Luego aquí tenemos algo que nos dice que es use default location, ¿sí? Nos indica que si es que vamos, o mejor dicho, que nos muestra la ubicación de donde se va a crear este proyecto. Por lo general, eso se crea en el workspace que tengamos configurado para Spring Tool Suite. Recordemos que Spring Tool Suite es una versión mejorada de Eclipse para Spring. Entonces también crea un workspace para los proyectos. Entonces por defecto se va a almacenar en el workspace que tengamos definido para nuestro Spring Tool Suite. Caso contrario, bueno, si no quisiéramos que se almacene ahí, pues checamos acá y acá buscamos el lugar donde queremos que se guarde. Luego hay algunas otras características del proyecto, por ejemplo el tipo, ¿sí? El tipo y que nos muestra aquí es Maven o Gradle. Esto se refiere a la forma como vamos a gestionar las dependencias de nuestro proyecto. Tenemos dos herramientas que es Maven o Gradle, ¿sí? Entonces en este caso yo voy a utilizar Maven, ¿sí? Luego tenemos la versión de Java. Aquí desplegamos también y podemos ver que hay varias versiones desde la 8 hasta la 18. Yo voy a elegir la 11, que es la que tengo actualmente en mi computador. Y posteriormente vamos a elegir la opción Packaging. La opción Packaging nos muestra o nos deja por defecto la opción JAR, aunque tenemos la opción WAR, ¿sí? Entonces le dejamos como tal la opción JAR.
Esto es la forma en cómo vamos a exportar nuestro proyecto una vez creado. Es decir, si va a exportarse como un jar o como un WAR, si va a empaquetarse como un jar o como un WAR. Entonces, en este caso, como Spring Boot nos ofrece la herramienta de que cuando creamos una aplicación con Spring Boot, la aplicación es autocontenida. En este caso, al ser una aplicación web, esta va a tener consigo un servidor Tomcat, por lo que entonces no tendríamos que desplegarla en ningún otro servidor, sino que únicamente corriendo el archivo jar que tenemos resultado de la aplicación, se va a levantar automáticamente el servidor que lleva contenido ahí. Pero bueno, si en el caso que no quisiéramos, pudiéramos aquí poner WAR. De todas maneras, si es que pusiéramos WAR, ahí sí que debemos desplegar nuestra aplicación en un servidor adicional. Pero con la opción jar únicamente lo que hacemos es generar el jar del proyecto y lo corremos y automáticamente se levanta en su servidor autocontenido. Luego tenemos la parte del lenguaje. El lenguaje, bueno, aquí tenemos tres lenguajes que nos ofrece Spring Boot para desarrollar proyectos, que es Ruby, Kotlin y Java. En este caso yo elijo Java. Y bueno, aquí vamos a poner el grupo del proyecto. En este caso voy a ponerle API-medio res. El artifact le dejo como tal como el proyecto. La versión es, digamos, indica la versión de nuestra aplicación. En este caso lo dejemos por defecto como tal. Vamos a poner aquí una descripción. Aquí vamos a poner API res con Spring Boot. Y por último vamos a poner el package. El package no es más que el paquete con el cual se va a crear nuestra aplicación por defecto. Entonces vamos a poner aquí la nomenclatura para definir un paquete en Java, que sería com, un dominio que puede ser code.pop o cualquier otro nombre. Y aquí vamos a poner luego el nombre del proyecto, que sería API REST. Bien, entonces con esto creamos ya una parte de nuestro proyecto. Vamos a definir, como mencionaba, parte de cómo vamos a gestionar las dependencias con Maven, la versión de Java, si es jar o war, y el lenguaje. Y bueno, acá abajo, propiedades propias del proyecto. Vamos a darle Next. Y bueno, aquí lo que tenemos es, en este wizard, primeramente vamos a ver la versión por defecto que nos muestra Spring Boot. Aquí tenemos varias más versiones, pero dejamos la que está por defecto, ¿no? A menos que se requiera, digamos, que un proyecto esté con una versión en específico. Si no, de lo contrario, dejamos por defecto. Ahora bien, esta parte de acá, esta parte de aquí que tengo por aquí, no se va a mostrar cuando un proyecto es creado por primera vez o cuando estamos utilizando, digamos, Spring Tool Suite por primera vez, porque esto se crea a medida que vamos creando proyectos. Es como una caché que se queda acá, ¿no? Entonces, si es que nosotros utilizamos por primera vez Spring Tool Suite, esta parte de acá arriba no se va a mostrar. Y básicamente, ¿qué es esto que está acá arriba, no? Estos son dependencias que utilizamos para el proyecto. Las dependencias no son más que archivos jar que usamos en nuestro proyecto. Entonces, estas dependencias van a variar de acuerdo al proyecto que nosotros vayamos a hacer. Habrán proyectos que, no sé, por ejemplo, utilicen una base de datos Mongo. Habrán proyectos en que, por ejemplo, no sé, utilicen servicios de email, ¿sí? Entonces utilizaremos una dependencia para gestionar emails, ¿sí? Pero bueno, para este ejemplo vamos a utilizar nosotros 4 dependencias muy básicas. Y si es que no son las 4, tal vez una más, la añadiremos después. Pero lo básico que vamos a utilizar es aquí la dependencia. Por ejemplo, vamos a poner aquí web. ¿Qué es la dependencia web? La dependencia web es una dependencia que me permite trabajar con el modelo vicecontrolador. ¿Sí? Es decir, cuando yo expongo un recurso, voy a tener que exponer clases como controladores. Entonces, esta dependencia me permite dar esa funcionalidad a mi proyecto. Entonces, aquí voy a la parte de web y aquí voy a elegir la opción Spring Web. Elegimos acá Spring Web y acá se nos bota la parte derecha la dependencia que hemos elegido, ¿sí? Luego vamos a elegir el conector para
conectarnos a la base de datos. En este caso, como es una base de datos MySQL, lo que hacemos es buscar un conector, un driver para MySQL. Entonces vamos a poner aquí MySQL y vamos a ver aquí que tenemos esta opción. Entonces la checamos y esta dependencia se va a pasar acá. Entonces con esto ya podremos trabajar con una base de datos MySQL. Si por ejemplo nuestra base de datos fuera una base de datos Oracle, una base de datos Postgres, aquí deberíamos elegir por ejemplo Oracle, ¿sí? Y elegimos el de acá, ¿no? Entonces, bueno, esto ya tenemos. Aquí lo que vamos a hacer es añadir una dependencia que nos va a permitir trabajar con el framework JPA. El framework JPA que se implementa en Spring Framework es una herramienta que va a permitir poder gestionar o poder mapear todo el tema de clases a una base de datos. Es decir, todo el tema de gestión, de insert, de select, de update, de delete, no lo tengo que programar yo, sino que voy a utilizar JPA, que de alguna manera con Spring nos facilita para poder trabajar de mejor manera y más rápido el tema de poder hacer insert o poder trabajar contra una tabla de base de datos o una base de datos en general. Entonces aquí vamos a poner esta opción, ¿sí? Y bueno, vamos a buscar lo que es JPA. Ponemos JPA y aquí se encuentra como Spring Data JPA. Lo seleccionamos y lo pasamos hacia la derecha. Finalmente hay una herramienta que se llama DevTools, ¿sí? Esta herramienta, bueno, escribimos aquí DevTools y esta herramienta que es Spring Boot DevTools es un jar, una dependencia que me permite hacer cambios en caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga algún cambio en el backend, no tenga que, después de hacer ese cambio, por ejemplo, cambiar una variable en una clase. Una vez que haga este cambio de la variable en la clase, no tenga que parar el servidor, hacerle un stop y iniciarlo nuevamente para que tome esos cambios. Con DevTools permite un cambio en caliente, un hot reload, que en este caso cuando yo hago un cambio en el backend, sea en una clase, en un controlador o en cualquier clase Java de mi proyecto, con solo guardar automáticamente esta herramienta DevTools va a hacer un rebuild, ¿sí? Va a compilar nuevamente y va a desplegar nuevamente el servidor con los cambios que ya se encuentran una vez guardado el archivo o archivos que yo haya modificado. Esto es súper interesante porque nos da mucha rapidez, es decir, no tenemos que, como mencionaba, parar el servidor, iniciarlo nuevamente para que tome esos cambios. Entonces, con esto yo creo que ya tranquilamente tendríamos las dependencias para nuestra aplicación. Si es que en algún momento necesitamos algo más, pues lo vamos a ir generando en el transcurso del video. Aquí le damos Next. Aquí es, digamos, como una especie de una pantalla final para decir de dónde va a obtener la información y todas los jar, la plantilla para crear el proyecto. Y entonces aquí únicamente lo que tenemos es que darle un finish. Vamos a darle finish y esperamos un momento. Si vemos en la parte inferior hay como un contador de porcentaje que me permite conocer cómo va descargando internet de mi aplicación, y en este caso si presiono aquí en API REST, bueno, aquí va a ir creándose de poquito a medida que nuestro internet vaya descargando toda la plantilla, todo el proyecto por defecto que nos muestra en este caso Spring Boot. Esperamos un momento y luego continuamos. Bien, una vez que ya tenemos acá nuestro proyecto, debe estar así, y en la parte inferior derecha de Spring Tool Suite no debe haber nada cargando ni nada que esté ejecutándose. Entonces aquí tenemos ya la estructura de nuestro proyecto. Básicamente esto es la estructura de nuestro proyecto. Por ejemplo, tenemos los directorios source min java, en donde tenemos nuestro paquete principal y nuestra clase de arranque del proyecto. Es muy importante esta clase, ya que esta clase, digamos, como que permite arrancar la aplicación. Tenemos aquí es una clase main que arranca nuestra aplicación.
Bueno, más acá abajo tenemos Source Main Resource, que permite aquí poner algunos recursos de la aplicación, por ejemplo, archivos JavaScript, archivos de estilo de nuestra aplicación o cualquier otra cosa más que nuestra aplicación necesite para poder trabajar. El archivo application.properties es el archivo donde nosotros definimos ciertas cosas de nuestro proyecto, digamos alguna variable global que tenga que tomar dirección de algún archivo que esté por ahí, que vayamos tal vez a ejecutarlo, y lo más importante que aquí también definimos la conexión a base de datos. Luego tenemos las dependencias de Maven que están por aquí. Como mencionaba, Maven maneja todas las dependencias de nuestro proyecto y se encarga de gestionarlas. Es decir, que nosotros no tenemos que ir a ver una a una de cada sitio, sino que Maven, el repositorio, las baja y las pone en nuestro proyecto. Bueno, luego tenemos el archivo pom.xml. Ese archivo pom.xml, digamos que es como un descriptor de nuestro proyecto. Aquí tenemos la versión de Spring Boot que estamos utilizando, tenemos la versión de nuestro proyecto, el grupo ID que pusimos en un inicio, el artifact ID, la versión, el nombre del proyecto, la descripción, tenemos la versión de Java con la que estamos trabajando y tenemos aquí las dependencias con las que también vamos a trabajar, ¿sí? Entonces esto es un descriptor que le indica a Maven cómo trabajar, con qué dependencias trabajar para que nuestro proyecto pueda ejecutarse de manera correcta. En este momento nosotros vamos a ejecutar el proyecto, ¿sí? Si nos damos cuenta, bueno, acá abajo en Boot Dashboard vamos a tener como un botón en verde, ¿sí? Y aquí va a aparecer el proyecto que sería API REST. En este caso lo que vamos a hacer es seleccionarlo y darle acá en Start o Restart, ¿sí? En este caso le vamos a dar un Start y bueno, vamos a mirar que nuestra aplicación va a fallar. Nuestra aplicación de momento va a fallar, no se levanta. Sin embargo, quisiera mostrar algo, digamos que es muy particular e importante de nuestro proyecto, y básicamente es lo siguiente. Bueno, de momento, como mencioné, la aplicación no va a arrancar. Luego explicaré por qué pasa esto. Pero antes que nada, bueno, lo primero que nos lanza la consola aquí es la versión de Spring con la que estamos trabajando, de Spring Boot. Recordemos que Spring Boot es un proyecto que parte de Spring Framework. Spring Boot lo que hace es ayudarnos a desplegar más rápido proyectos con Spring Framework. Spring Boot nos obvia o nos ayuda a configurar ciertas cosas que antes en Spring Framework puro teníamos que hacerlo a mano, y la idea con Spring Boot es poder únicamente dedicarnos a codificar nada más. Entonces, bueno, lo primero que tenemos acá es como mencionaba, la versión de Spring Boot, y luego, bueno, aquí nos dice que nuestra aplicación tiene o está utilizando la versión de Java 11. También nos indica, muy importante, el puerto por el que está escuchando nuestra aplicación. Como mencionaba, las aplicaciones con Spring Boot son aplicaciones autocontenidas, es decir, que nosotros no debemos utilizar ningún servidor adicional, o tenemos que configurar adicional ningún servidor para poder desplegar nuestra aplicación, sino que la tiene la misma aplicación internamente. Entonces esta aplicación automáticamente escucha por el puerto 8080, y eso podemos también cambiarle, ¿sí? Eso se lo hace en el Application Properties, y bueno, nos indica también aquí la versión de Tomcat que estamos utilizando o que la autocontiene a la aplicación, que es la versión 9.062. Y bueno, entonces acá nos dice que la aplicación se ha cancelado. Esto es porque, bueno, porque nos dice que nosotros tenemos un driver que se conecta a una base de datos. Sin embargo, esta conexión no la ha encontrado este driver, entonces por eso que falló y no la arrancó. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ir a crear nuestra base de datos para posteriormente crear nuestra conexión a base de datos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es a crear la base de datos, ¿sí? Para que se pueda conectar
nuestra aplicación. Entonces aquí creamos, vamos a database, perdón, no vamos a database, vamos a la parte de acá donde hay como un tanquecito, ¿sí? Donde dice create a new schema in the connect server, vamos a darle clic acá y aquí nos da la opción para crear una nueva base de datos. Esta base de datos la vamos a llamar también de la misma forma que nuestra aplicación, API REST. Vamos a darle a aplicar, vamos a darle a aplicar, vamos a darle finish y si vamos a la parte izquierda donde dice esquemas, vamos a actualizar y podemos ver que nuestra base de datos se encuentra por aquí. De momento no tiene ninguna tabla y está vacía. Con esto es suficiente para poder empezar el proyecto. Entonces, luego lo que vamos a hacer es irnos nuevamente hacia nuestro Spring Tool Suite. Aquí, bueno, aquí vamos a, en primera instancia, a ir al archivo application.properties y vamos a crear nuestra conexión a la base de datos. Entonces yo voy a ir por acá apoyándome con otro documento para hacerlo un poco más rápido. Y bueno, entonces aquí vamos a poner las propiedades que utiliza Spring para conectarse a nuestra base de datos. Sí, para poder, digamos, comentar este archivo, podemos utilizarlo con lo que es la carácter de almohadilla, no sé si está por acá, sí. O que lo escribimos de esta manera, ¿no? Y por ejemplo aquí podemos poner conexión a base de datos. Eso no lo va a leer como tal, o bueno, lo va a leer como tal el framework, pero como está después de un carácter almohadilla, no lo va a tomar en cuenta porque es un comentario para este archivo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner primeramente el driver con el que vamos a conectarnos. Entonces por eso vamos a poner Spring, vamos a poner punto y a veces, bueno, el framework, por decirlo así, nos ayuda a ver las opciones, como podemos ver acá. ¿Sí? Entonces aquí vamos a elegir la opción que diga data source. Elegimos data source y vamos a poner punto driver y elegimos la opción que dice class name. Aquí lo que tenemos que poner es básicamente nuestro driver de conexión. Entonces para este caso, que es para conectarnos a una base de datos MySQL, vamos a utilizar la opción que dice, bueno, la primera opción, de hecho aquí ya nos la muestra la herramienta, entonces vamos a utilizarla aquí y vamos a utilizar aquí la opción com.mysql.cj.jdbc.driver. Vamos a darle enter y ahora lo que vamos a hacer es vamos a definir la URL de nuestra conexión a base de datos. Entonces vamos aquí a poner Spring, vamos a poner punto, ponemos data source y ponemos punto URL, está por acá, ¿ya? Aquí vamos a poner nuestra conexión a base de datos, es decir, a dónde tiene que apuntar la base de datos, a qué servidor, a qué IP, si está en local o no está en local, para que tome la base de datos y pueda hacer las operaciones ante esa base de datos. Entonces por eso vamos a poner JDBC, vamos a poner dos puntos, vamos a poner MySQL, vamos a poner dos puntos, vamos a poner // y acá al ser nuestra base de datos en local vamos a poner localhost, es decir, la tenemos en el mismo equipo, ponemos localhost y luego vamos a definir el puerto que es 3306. También vamos a definir el nombre de la base de datos, que en este caso se llama API REST. Entonces con esto tenemos ya la URL de conexión. Podemos también aquí nosotros, digamos, poner un comentario para saber qué es lo que tiene. Luego lo que vamos a hacer es definir digamos, el usuario y el password de la tabla, de la base de datos a la que vamos a conectarnos. Entonces aquí vamos a poner spring.datasource.username y vamos a poner el username de nuestra base de datos, en mi caso es root. Luego vamos a utilizar o vamos a definir en nuestro caso el password, ¿sí? Entonces le pongo, bueno, Spring Data Source Password y pongo en mi caso root. Bueno, esto va a depender de acuerdo a
a la clave y al el username que se tenga definido en cada base de datos. Una vez que tenemos esto, lo siguiente que tenemos que hacer, definir la forma como vamos a manejar la creación de tablas en la base de datos. Es muy importante porque bueno, aquí hay algunas formas de hacerlo. Nosotros vamos a hacer que cuando nuestra aplicación inicie, cree las tablas si es que no las hay, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí, bueno, vamos a utilizar también la palabra Spring, vamos a poner JPA, vamos a poner punto Hibernate y vamos a poner la opción de DDLL auto. Esta le vamos a decir que va a ser igual a update, ¿sí? Con esto le estamos diciendo que cada vez que iniciemos nuestra aplicación, en el caso que no esté las tablas de base de datos, nos las va a crear, ¿sí? Entonces si la aplicación inicia y no encuentra las tablas aquí, las va a crear. Luego vamos a definir, digamos, el dialecto con el que vamos nosotros a trabajar. Sí, que en este caso igual va a variar de acuerdo al uso o a la base de datos que usemos. Bueno, yo lo voy a copiar por acá, que ya lo tengo acá creado, y aquí definimos el dialecto con el que nos vamos a comunicar con la tabla de base de datos. Luego vamos a definir algo que es muy importante y básicamente muchas veces es importante ver qué está pasando internamente cuando hacemos un insert, cuando hacemos un delete o cuando en este caso JPA junto con Hibernate nos está creando la base de datos y básicamente es un log de SQL. Entonces aquí vamos a poner Spring, ¿sí? Vamos a poner JPA, vamos a poner punto y aquí vamos a elegir la opción que dice show-medio SQL. Esto le ponemos a true. Lo que le estamos diciendo es que nos muestre siempre las operaciones o que nos muestre por consola siempre lo que está ejecutando por debajo el framework. Bien, entonces una vez que tenemos configurada esta parte de acá, vamos a guardar, ¿sí? Y cerramos. Y bueno, si es que de pronto aparece como una especie de en rojo, como un error, ¿sí? En el pom.xml, bueno, como pudimos ver, persiste el error, entonces vamos nuevamente al archivo application.properties y muchas de las veces suele dar que estos comentarios nos lanzan esos errores. Entonces lo que vamos a hacer de momento, vamos a quitar, ¿sí? Vamos a quitarle los comentarios y vamos a dejarle el archivo como tal limpio para que lo lea y no, digamos, tenga que también leer los comentarios. Vamos a guardar, bueno, de hecho guardamos y ya se quitó el error. Y entonces de momento lo que vamos a hacer es a ejecutar nuevamente el proyecto. Vamos a seleccionarlo y vamos a darle Start en la parte inferior en el área de Boot Dashboard. Ahora esperamos a ver si es que ya arranca, ¿sí? Y bueno, como podemos ver, bueno, aquí tenemos unos pequeños errores. Y bueno, aquí lo que me dice es que bueno, no tengo accesos para trabajar con esta base de datos, que necesito un password. Y bueno, entonces vamos a revisar el archivo application.properties y bueno, aquí primeramente revisamos el driver, que está bien, revisamos la URL, el puerto, el nombre de la base de datos y vemos el username y vemos el password. Bueno, aquí el password al parecer está con un igual de más. Voy a guardar, entonces guardamos y nuevamente vamos a iniciar de nuevo la aplicación para ver si es que ya nos deja de lanzar ese error, pero básicamente es un error de que no tengo accesos a esta base de datos. Entonces nuevamente esperamos un momento y como podemos ver ahora sí ya nos da el OK, nos dice que la aplicación se ha iniciado, nos da el tiempo en que ha iniciado la Java Virtual Machine la aplicación, nos indica el puerto y pues de momento ya estamos trabajando normalmente. Ahorita nuestra aplicación se ha levantado. Como sabemos que nuestra aplicación está levantada también, adicional, bueno, a la consola, podemos ir nosotros a un navegador y aquí vamos a poner localhost 2.8080 y le vamos a dar un enter. De momento nos muestra este error, ¿no? O sea, que dice que no se ha encontrado una página mapeada para esta petición. Sin embargo, eso es normal porque, bueno, no tenemos nada, ¿no? Pero esto quiere decir que nuestra aplicación está levantada.
Si nosotros en este momento vamos nuevamente a Sprint Tool Suite y vamos a parar la aplicación, la paramos, nuevamente regresamos al navegador y vamos a ejecutar o a refrescar, vamos a ver que en ese momento, como la aplicación no está levantada, nos da un error que no encuentra, que no puede acceder. Entonces con esto ya hemos visto que nuestra aplicación está levantada, hemos definido nuestra configuración de base de datos y vamos a nuevamente levantar la aplicación. Entonces ahora lo que tenemos que hacer básicamente es ya crear las clases de nuestro proyecto. Entonces vamos a trabajar sobre una estructura que la vamos a crear en este momento, una estructura de paquetes. Siempre es recomendable trabajar bajo el paquete principal, es decir, todos mis subpaquetes van a partir de este principal, porque de esta manera le es más fácil al framework poder ir a encontrar todas las clases necesarias para la aplicación y no necesitamos que de pronto inyectarle mediante anotaciones o cosas por el estilo. Entonces vamos a ir a partir de este paquete, vamos a ponernos aquí en este paquete, vamos a darle clic derecho, vamos a darle New y vamos a darle Package. Entonces aquí vamos a crear un paquete que le vamos a llamar Entity, ¿sí? Y bueno, a partir del paquete por defecto vamos a crear un paquete más, lo extendemos. Esto nos va a crear aquí un nuevo paquete. ¿Qué vamos a crear en este paquete? En este paquete vamos a crear todas las entidades de nuestro proyecto. En este caso va a ser una entidad que la vamos a mapear a una tabla de base de datos. Entonces vamos a ponerla aquí. Le damos clic derecho, vamos a darle New, vamos a darle Class y a esta clase la vamos a llamar User. Vamos a darle Enter, ¿sí? Y aquí nos pone una clase Java que todos la conocemos, pero que nosotros vamos a mapearla mediante notaciones JPA a una tabla de base de datos. Entonces vamos a primeramente a ponerle los atributos, ¿sí? Todos los atributos de la tabla van a ser privados. El primer atributo va a ser private, de tipo private. Vamos a hacer el tipo de dato va a ser un integer y le vamos a llamar ahí este tipo de dato o esta variable en mi clase va a definir la clave primaria de la tabla y vamos a decirle que va a ser integer. Luego vamos a darle un tipo de dato string. Le vamos a dar como name, ¿sí? Para hacer el name del user, ¿sí? Luego vamos a definir otro tipo de dato que va a ser de tipo string mismo, me parece que es, ¿sí? Vamos a definir un email y posteriormente le vamos a dar un tipo de dato decimal, ¿sí? Private, vamos a poner aquí decimal, y si no encontramos big decimal, vamos a utilizar big decimal acá, y aquí le vamos a poner una variable que represente al salario de ese usuario. Luego vamos a poner una variable de tipo booleana, tipo boolean, y esta la vamos a llamar active, que va a definir si es que está activo o no. Vamos a poner también un tipo de dato int, vamos a poner private int, vamos a poner age, que identifique la edad. Y como podemos ver, la idea de esta clase es tener algunos tipos de datos y mostrar cómo se mapean, con qué tipo de datos se mapean como campos a una tabla de base de datos. Entonces, por eso hemos puesto enteros, string, enteros de tipo int, no integer. Hemos puesto también bidecimal y hemos puesto boolean. Entonces la idea de esto es mapear estos atributos como columnas en una base de datos y ver con qué tipo los crea. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a definir un constructor vacío, ¿sí? Definimos un constructor vacío y vamos a generar ahora los getter y los setter. Entonces por eso vamos a darle clic derecho, vamos a darle en source, vamos a darle generate getter and setters y vamos a seleccionar todos para tener, digamos, los getter y setter de toda la clase.
Bien, ahora esa es una clase normal. De momento no tiene nada anormal, es una clase Java. Y si nos hemos venido dando cuenta, cada vez que creamos algo y guardamos, acá abajo la consola como que hace una actualización. Y esto es gracias a la dependencia de Spring DevTools, que me permite hacer este cambio en caliente, ¿sí? Entonces yo no tengo que cada vez yo manualmente estar reiniciando el servidor para que la aplicación, para que se guarden los cambios en la aplicación. Y entonces lo que vamos a hacer ahora ya es anotar esta clase como para que se mape como una tabla en la base de datos. Entonces, bueno, lo primero que utilizamos aquí es la anotación, que está por acá, es la anotación entity. Con esta anotación nosotros le decimos al framework, a JPA, a Spring Framework, que esta clase va a ser mapeada como una entidad de base de datos. Adicionalmente nosotros pudiéramos ponerle el nombre que quisiéramos. Por ejemplo, una nomenclatura para definir tablas en base de datos es poner los nombres en plural, ¿sí? En este caso las clases van a ser siempre singular, pero los nombres son en plural. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, podríamos poner users, ¿sí? Users. Aunque si es que nosotros no ponemos esto, automáticamente lo que va a hacer es darle el nombre que tiene acá, user. Pero como mencionaba, podemos darle otro nombre. Entonces con esto ya nuestra clase va a ser mapeada como una tabla. Sin embargo, hay ciertas características que tenemos que adicionar para que no tengamos errores al momento de hacer este mapeo. Como mencionaba, cada clase o cada tabla en una base de datos debe tener un campo que es clave primary key. En este caso definimos que primary key va a ser ID. Sin embargo, todavía el framework no sabe cuál de ellos es el primary key y por ende, si es que no lo encuentra, me va a dar error. Entonces, lo que podemos hacer aquí, bueno, es poder, digamos, ejecutar todo nuevamente. Y lo que podemos también es hacer es, o no me ejecutar, sería guardar lo que tenemos acá. Si guardamos esto, nos va a dar un error. Entonces yo voy a hacer la prueba para poder ver en la consola que nos está dando un error. Y es por lo que mencionaba. Entonces voy a dar control S. Esperamos un momento la consola y aquí pum, nos da el error. Entonces, sí, mira, aquí me dice error al crear being with invocation filed, y vamos a ver aquí por qué es la causa, en el causal by. Entonces aquí me dice no identifier specified for entity, y aquí me da la ruta donde no he identificado un identificador para la entidad. Entonces aquí es importante marcarla a ese atributo con la anotación ID, ¿sí? Y adicionalmente tenemos que darle una estrategia de cómo el framework o cómo la base de datos va a trabajar con este tipo de dato, con esta columna en especial. Entonces hay varias. Vamos a utilizar la una que se llama, bueno, por eso ponemos generate value. Y dentro de paréntesis vamos a poner la estrategia. Vamos a poner strategy. Y aquí utilizamos una estrategia que se llama identity. Esto lo que le dice es a la base de datos, mira, tengo ese campo ID, es clave primaria y quiero que tú lo generes automáticamente. Es decir, que el usuario no tenga que ingresarlo. Entonces automáticamente y de forma, digamos, secuencial va a ir generando todos los valores para esta columna. ¿Sí? Entonces en este momento todavía no guardo, y si yo voy a la base de datos todavía no debe haber absolutamente nada, no hay nada. Entonces ahora, si es que yo guardo, en efecto se va a crear una tabla con los campos que tengo aquí como variables. Aquí hay algo importante, yo podría dejar estos campos tal cual y internamente lo que es el framework va a mapear cada campo con el mismo nombre hacia la columna de base de datos. Sin embargo, si yo quisiera cambiar, por ejemplo, en este name, que diga, no sé, otro nombre, ¿sí?
podemos poner column. A ver si está por acá, column. Column, sí, y aquí lo que hago es decirle el name. Voy a poner name, y aquí por ejemplo, digamos, si no quisiera name, si no quisiera que se cargue como name, que es por defecto lo que se cargaría, voy a ponerle aquí first name, por ejemplo. Y ahora lo que voy a hacer es guardar. El resto de atributos se va a crear con el mismo nombre tal cual está acá, porque es por defecto como está. Entonces voy a darle control S y aquí vamos a ver un live reload, un hot reload de lo que está por debajo. Y si podemos ver, aquí tenemos el dialecto que estamos utilizando para la base de datos. También tenemos aquí lo que hizo Hibernate por debajo, que hizo crear una tabla de usuarios con estos campos, ¿sí? Y por ejemplo, los tipos de datos varchar, la longitud de cada uno, ¿sí? Y también, por ejemplo, aquí le dice que primary key va a ser id. Y si ahora vamos a la tabla de base de datos, vamos a actualizar, vemos que aquí en tables tenemos ya una tabla, que es la tabla users. Si le damos clic derecho a seleccionar, podemos ver que tenemos aquí ya los campos de esa tabla mapeados tal cual los pusimos en la clase. Y podemos ver que, por ejemplo, id es primary key, podemos decir que active es de tipo bit, age de tipo int, email y first name es de tipo varchar, y salary, que es un tipo de dato big decimal, es doble, perdón, es decimal acá. Y aquí importante la parte de esta columna, que está originalmente como un string y es name. Sin embargo, yo le he dicho acá a través de la anotación column que no me ponga name sino first name, que es lo que tengo acá, ¿sí? Entonces, como podemos ver, y aquí como le puse de esta manera, ¿no? Digamos, como camel case, lo que hace es el framework partirlo con un guión bajo y ponerlo como está acá, ¿no? First name. Pero bueno, de todas maneras, ya hemos visto cómo mapearlo, cómo utilizar JPA para mapear una clase a una tabla de base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es ya trabajar con el tema de los repositorios, los services y finalmente el controlador. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro repositorio. El repositorio no es más que una clase o una interfaz que básicamente adquiere o que extiende de JPA Repository, y con esto nosotros accedemos a todos los métodos que tiene por defecto el framework para poder trabajar con una base de datos. ¿A qué me refiero cuando digo trabajar? Para poder hacer los insert, para poder hacer los delete, para poder hacer los update, sin necesidad de nosotros crearlos, sino que los utilizamos directamente del framework. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo paquete. Vamos a partir del paquete por defecto, vamos a darle clic derecho, vamos a darle new y vamos a darle acá en package. Aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo paquete que le vamos a llamar repository y vamos a dar finish. Aquí se crea un nuevo paquete y dentro de este paquete vamos a crear una interfaz. Vamos a darle interface, vamos a darle por nombre y por convención vamos a ponerle user repository y vamos a darle finish. Esta es una interfaz de Java del momento, sin nada adicional. Sin embargo, aquí, como mencionaba, vamos a hacer un extends. Vamos a hacer un extends de JPA Repository. JPA Repository es otra interfaz que tiene todos los métodos para trabajar con una base de datos, y nosotros vamos a utilizar estos métodos para trabajar con nuestro CRUD. Entonces, JPA, bueno, me indica aquí que va a recibir, digamos, dos objetos, por decirlo así, ¿sí? El primero hace referencia a la tabla con la que yo quiero trabajar en base de datos. En este caso, la tabla con la que yo quiero trabajar en base de datos es user, está por acá. User de API REST Entity, ¿sí?
y luego me dice el tipo de dato de la clave primaria con la que voy a trabajar, porque recordemos que todo el acceso, o mejor dicho, todas las operaciones contra base de datos las va a hacer a través de la clave primaria. Por ejemplo, para obtener un registro va a ser a través de la clave primaria por defecto. Si luego nosotros pudiésemos cambiar la búsqueda tal vez de un registro por otro tipo de parámetro, pero por defecto lo va a hacer por la clave primaria. Entonces aquí me dice qué tipo es la clave primaria de tu clase de tabla que vamos a acceder. Entonces aquí tengo que ponerle que el tipo es de tipo integer, porque user tiene la clave primaria es de tipo integer. Entonces con esto literalmente a través de user repository ya tenemos todos los métodos. Si quisiéramos ir un poquito más a fondo a revisar, vamos aquí a JPA repository, vamos a darle control y vamos a dar aquí un clic y vemos que aquí tenemos una interfaz. ¿Sí? Esta interfaz, bueno, extiende de otras interfaces que no las veremos de momento en este video, pero por ejemplo aquí tenemos, digamos, un método que nos permite retornar todos los registros para esta tabla. Nos permite poder encontrar por ID, nos permite encontrar o nos permite guardar por una lista de entidades, nos permite también guardar y digamos como que refrescar, hacer un flush, ¿sí? Y bueno, hay varias otros métodos que tenemos acá que podríamos nosotros utilizar, por ejemplo, get by ID, ¿sí? Por el ID, obtener por ID, y estos básicamente los estamos heredando acá en user repository. Adicionalmente acá tenemos que ponerle una anotación a esta interfaz. La anotación que la vamos a poner aquí es una anotación propia de Spring Framework, que es repository, y lo que le indicamos que esta clase va a ser, o mejor dicho, esta interfaz va a ser un repositorio, y de tal manera el framework lo va a contemplar como tal. Entonces vamos a ir, bueno, a crear ya la clase de servicio. La clase de servicio es donde vamos ya a hacer el llamado a los métodos CRUD para poder hacer todas las operaciones de nuestra API REST. Entonces vamos aquí a crear un nuevo paquete, aquí del paquete original, vamos new, clic derecho new, vamos a package y aquí vamos a crear un paquete llamado service. Este paquete va a contener una clase que va a ser una implementación, o no, más bien, no una implementación, sino más bien vamos a utilizarlo para trabajar con los métodos CRUD. Vamos aquí a declarar una nueva clase, vamos a poner por nomenclatura user service. Y aquí vamos a definir o vamos a llamar a nuestra interfaz, vamos a declarar un objeto de tipo private, ¿sí? Que va a ser de tipo user repository, y le vamos a llamar user repository. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es accediendo a nuestra interfaz de acá, que a su vez se extiende de JPA repository, y vamos a crear todos los métodos para nuestro CRUD. Entonces vamos primeramente a crear el método que es no le pongamos free, pongámosle público, el método que es para obtener todos los usuarios. Entonces esto me va a retornar aquí una lista, y esta lista va a ser de tipo a ver, no, esto es una lista de Java útil, Java.útil. Entonces aquí vamos a tener este import, lo borramos, se nos fue demasiado, y le dejamos solo de list. Entonces acá vamos nuevamente a importar, y aquí vamos a poner el tipo de a la clase que, mejor dicho, qué lista de qué objetos voy a obtener, y aquí sería de tipo user, de user entity. Aquí le vamos a poner find
all, y como parámetro no recibe nada este método. Y aquí, bueno, sí retorna algo, y retorna una lista de usuarios. Aquí vamos a poner entonces user repository.findAll, ¿sí? Solo lo utilizamos. De esta manera ya estamos obteniendo todos los usuarios que están en nuestra base de datos, ¿sí? Luego vamos a hacer otro método para poder guardar. Vamos a hacer un public. Aquí vamos a poner, vamos a guardar un objeto de tipo usuario en la base de datos. Y bueno, aquí vamos a retornar el usuario creado. Vamos a poner user. Y aquí vamos a poner un save. El nombre del método va a ser save. Y aquí como parámetro va a recibir un usuario. Entonces aquí vamos a poner un return. Y aquí vamos a utilizar el mismo user repository .save. Y aquí lo que hacemos es pasarle nuestro usuario. Entonces de esta manera ya hemos creado el método para guardar. Vamos a crear el método para obtener un registro, solo un objeto, un registro de la tabla de base de datos. Aquí vamos a poner public. Vamos a decir que retornamos un user y vamos a poner aquí un get, ¿sí? Y vamos a decirle que haga un return. Vamos a poner de momento null. Aquí vamos a decirle que va a venir un tipo de dato entero, que es el ID de este usuario, ¿sí? Y bueno, aquí digamos podríamos dejarlo así, o podríamos aquí poner un optional para de alguna manera saber si es que el registro valida de alguna manera si el registro existe. De momento vamos a dejarle así como tal para no liarnos mucho, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner user repository. Vamos a poner get by id. Le pasamos el id y allá tenemos ahí el método para obtener un objeto, un registro de nuestra base de datos. Finalmente vamos a definir un método para eliminar, método delete, para eliminar un usuario de la base de datos. Entonces aquí va a venir un entero, ¿sí? Vamos a poner aquí user repository.delete y vamos a poner delete by id, porque también tenemos el delete, pero este delete requiere que como parámetro venga un objeto. En este caso no tenemos un objeto, ¿sí? Tenemos como parámetro un id que va a ser el id del usuario. Y entonces con esto ya tenemos nuestra clase de servicio. Sin embargo, aquí falta algo que también es importante, y es que aquí vamos a anotar a esta clase como una clase de servicio. Esta es una anotación propia de Spring Framework y le dice que esta clase va a ser una clase de servicio. Adicionalmente vamos aquí a anotar esta clase con una anotación que se llama AutoWired. Y bueno, esto es importante porque, bueno, en este caso Spring Framework tiene un contenedor de dependencias que básicamente maneja todo el tema de inyección de dependencias. Entonces con esto nosotros estamos diciéndole que a esta clase nos inyecte esta interfaz, ¿sí? Y con AutoWired le estamos diciendo eso, que nos inyecte acá y que solo nos permita usarlo. Entonces le dejamos con este AutoWired acá. Y bueno, entonces ahora vamos lo que es a crear ya el controlador. Vamos a cerrar esto de acá y vamos aquí a el paquete principal. Vamos a darle new, vamos a darle package, o de hecho vamos a darle de una vez para crear la clase de controlador new. Vamos a class, aquí vamos a poner punto controller y aquí vamos a ponerle de nombre user controller. Vamos a darle finish. Y bueno, lo que nos ha creado ahora es básicamente una clase
Sin embargo, nosotros tenemos que anotarla con anotaciones Spring para que esta clase funcione como un controlador. Esta clase va a ser la que se va a exponer y la que van a consumir los usuarios de nuestra API REST. Entonces la notación que se utiliza acá es la notación REST-Controller. Ponemos REST-Controller. Y entonces, como tiene una notación REST-Controller, esta clase va a estar expuesta para que todos los servicios que están acá sean consumidos por cualquier otra aplicación o cualquier cliente. Adicionalmente tenemos que poner una notación, bueno, no es obligatorio, pero es importante ponerla, que es request mapping. Es una notación que, digamos, define la ruta por la cual debe guiarse el cliente para poder consumir, y en este caso vamos a ponerle API REST, es decir, que cuando el usuario acceda a la aplicación va a acceder primeramente por este path. ¿Sí? El nombre sería localhost 2.8080 API REST, y acá, bueno, vendría ya vendría el resto de métodos que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar creando el método para guardar. Entonces vamos a poner aquí bien, una vez que tenemos declarada nuestra clase como un controlador, vamos a declarar los métodos para poder exponerlos. Entonces aquí, bueno, lo primeramente que hacemos es crear un método normal. Sí, un método. En este caso vamos a crear el método para poder guardar, que es el recurso que vamos a exponer es para guardar. Aquí vamos a devolver una clase que se llama response entity, y dentro nos pide que pongamos digamos en este caso la clase a la que estamos haciendo referencia, que sería usuario, ¿no? Sería user. Lo vamos a devolver esto hacia el cliente. Y bueno, response entity tiene algunos conceptos de lo que son peticiones HTTP, y engloba algunos mensajes que nosotros podemos embeber para retornar directamente al usuario. Entonces aquí vamos a ponerle save, y aquí vamos a hacer de momento un return de null. De momento quedaría nuestro método de esta manera. Sin embargo, para que el framework entienda que esto es un recurso que vamos a exponer, tenemos que poner la notación post-mapping. ¿Sí? La notación post-mapping es una notación que le dice que este método va a recibir una petición de tipo post. Como va a ser un guardado, entonces de ley va a ser siempre post. Aquí podemos decirle, podemos dejarle así, y cuando hagamos un API REST directamente va a ir a ese método. Sin embargo, si tuviéramos muchos más métodos de tipo post, es mejor poder identificarlos con algún path en específico. Entonces, para eso ponemos abrimos y cerramos corchetes, y dentro ponemos un path en específico para ese método. Por ejemplo, podemos poner digamos save o cualquier otra referencia. Entonces, cuando tenemos varios métodos post con esta referencia, vamos a ver a qué método estamos apuntando. Entonces aquí también lo que vamos a hacer es a declarar el user que va a venir desde fuera, desde el cliente. Sin embargo, a este user lo debemos definir como un request, una notación que se llama request body. Y básicamente lo que hace esto es transformar lo que viene desde el cliente a un objeto de tipo Java. Porque recordemos que lo que envía el cliente va a ser un objeto JSON o información, una trama en JSON. Entonces aquí lo que hace es pasar a Java, y entonces ya de aquí para allá todo es Java, nada más. Entonces también tenemos que declarar nuestra clase de servicio, que es user service. Le vamos a poner de nombre user service, y aquí vamos a ponerle igual un auto-wired, que es una anotación para trabajar con el contenedor de Spring. Y entonces acá vamos a decirle que user service o que de user service vamos a utilizar
el método save, y aquí le pasamos a nuestro objeto que ya está como tal un objeto user. Sin embargo, aquí como podemos ver nos da un error. Este error básicamente es porque, bueno, aquí devolvemos un usuario y acá lo que nos pide es devolver un response entity. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a poner return new response entity, sí, y dentro de esto vamos primeramente nosotros a devolver o hacer el guardado, y posteriormente lo que vamos a hacer es a devolver un mensaje de tipo HTTP status, que en este caso va a ser el que dice acá abajo create. Lo que le indica es un código 200, me parece que es, o 201. Este código, bueno, nos indica que ha sido creado correctamente. Pudiésemos no retornar nada, no es obligatorio retornar algo, pero este identificativo o esta forma de hacerlo es válido porque, bueno, le indica al cliente que está consumiendo ese recurso que le estamos devolviendo un código HTTP que indica que el recurso ha sido creado correctamente. Entonces, de esta manera, bueno, hemos creado el guardar de nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer ahora es a continuar con el método. El recurso que vamos a exponer es encontrar todos los usuarios. Entonces aquí vamos a poner public, vamos a retornar también un response entity, vamos aquí a decirle que va a venir una lista de tipo Java útil, y esa lista va a ser de usuarios, y vamos a ponerle aquí find all. Sí, este método no recibe como parámetro nada porque no estamos haciendo absolutamente nada de, digamos, de filtrar o de obtener algo por un parámetro en específico. Entonces aquí, bueno, lo que hacemos es un return. Aquí vamos a poner new response entity, y aquí lo que hacemos es utilizamos user service punto find all, y podemos mandar también un mensaje al cliente. Por ejemplo, aquí podemos utilizar el HTTP status y aquí le podemos mandar un OK, es decir que todo fue bien. Entonces, de esta manera nosotros ya le indicamos, o sea que le retornamos los usuarios y también le indicamos con un mensaje HTTP que todo fue bien. Adicionalmente aquí tenemos que poner nosotros una anotación, que es la anotación getMapping. Cuando hacemos anotaciones de tipo obtener al servidor, siempre van a ser de tipo get. ¿Sí? Entonces aquí lo que hacemos es definir un path final para este método. Por ejemplo, aquí podríamos poner all. Entonces cuando el usuario, el cliente de nuestra API REST haga localhost 2.8080 API REST-all, el framework va a decir, bueno, aquí tengo este método que está mapeado para esta ruta y voy a ejecutar esto. Entonces con esto obtendríamos todo. Ahora vamos a ver cómo obtendríamos un solo registro por ID, es decir, un usuario. Entonces vamos a poner public, vamos a poner aquí que retorne un response entity, va a obtener un usuario, y vamos a poner find by ID. Y bueno, aquí sí es importante definir un parámetro que en este caso va a ser un integer y va a ser ID, ¿ya? Entonces aquí va a hacemos un return new response entity, ¿sí? Podemos poner user o dejarle solo como diamante, y aquí utilizamos user service punto find by ID. No encuentro ese método. Vamos a user service.
No, le he puesto como get. Entonces volvemos acá y aquí user service.get y le paso el ID. Y adicionalmente le voy a poner un http status punto también ok, y de esta manera ya me respondería este método. Sin embargo, aquí hay dos cosas que hay que decirle al framework. El primero es cuál va a ser el tipo de método, que en este caso, si el tipo de petición para este método va a ser getMapping. Y ahora también tenemos que decirle acá, como esto recibe un parámetro, tenemos que obtenerlo. Entonces para este caso vamos a decir que, es obligatorio poner entre comillas, poner el campo con el que se recepta acá el parámetro que viene. En este caso es un ID. Y adicionalmente aquí hay que utilizar la notación path variable. Entonces con esto nosotros pasamos a través de la URL el ID, lo recibimos y se lo pasamos a esta variable de tipo integer, y esta obviamente se pasa acá y llama al get para obtener un recurso, en este caso es un usuario de nuestra aplicación. Finalmente vamos a programar el método para eliminar. Entonces ponemos delete. De la misma forma, esto recibe como parámetro un entero. De hecho podríamos copiar esto de acá, lo copiamos y lo pegamos acá. Recibe un entero que es el ID del objeto, y aquí, como no retornamos nada, podríamos solo retornar de pronto un estado, ¿no? Puede ser ok. Entonces aquí retornamos un response entity. Vamos a ver, esto no retorna nada, le dejamos como object, a ver si nos deja. Y ponemos aquí un return, a ver si nos deja. New response entity, y aquí vamos a poner vamos a invocar al user service delete, y luego le pasamos un mensajito http status punto ok. Quitémosle esto de acá para ver si es que nos deja ahí pasar. Logramos que no nos dé error. Vamos a quitarle acá esta opción de acá y estos, y vamos a dejarle esto acá arriba, exactamente así. Listo, entonces de esta manera estamos retornando ya, no retornamos, solo retornamos un ok. Hacemos la eliminación y retornamos un ok. Entonces de esta manera ya tenemos, digamos, el backend. Faltaría probarlo. Esto lo vamos a hacer a través de Postman, y pues para eso vamos a abrir Postman que tenemos acá y hacer las peticiones para cada uno de los recursos que tenemos en nuestra API REST. Bien, antes de irnos con Postman, vamos a terminar de acá este método que quedó inconcluso. Y aquí vamos a poner el tipo de petición al que va a ejecutarse ese método. Entonces aquí utilizamos un método que se llama delete mapping, que se lo usa en recursos en API REST para eliminar un recurso, y aquí básicamente le ponemos el parámetro que va a ir, que es el ID. Guardamos y verificamos que el servidor está levantado y que la aplicación está levantada sin errores. Entonces ahora sí vamos a ir a Postman, y aquí vamos a dar la pestaña de acá. Aquí creamos una nueva pestañita, y aquí ya nos viene un método por defecto. Sí, entonces de momento vamos a utilizar el método post. Aquí seleccionamos el método post, y aquí vamos a poner la URL donde está nuestro recurso. En este caso vamos a poner
http localhost 8080. Aquí es API res y aquí es el método save. Entonces vamos a probar el método save. Aquí vamos a ir a la parte de body. Aquí vamos a poner en raw y aquí vamos a elegir la opción JSON. Entonces aquí vamos a enviar nuestro objeto JSON hacia el servidor. Entonces vamos a poner la nomenclatura de JSON, que es de esta manera, ¿no? Aquí vamos a poner, digamos, donde se va a almacenar y a la derecha el valor que va a almacenar. Entonces esto debemos ponerlo tal cual está nuestra clase entity, que es la que está por acá, la clase user. Entonces vamos a empezar primero con el ID. No importa, sí, porque este ID podremos mandarlo como nulo. Entonces vamos a poner aquí ID y podríamos aquí tal vez mandar un null, ¿sí? Luego vamos a enviar el parámetro que es first name, que en este caso está por aquí. Bueno, sería name porque este first name es el que va a la base de datos, sería name. Vamos a poner aquí el name. Aquí vamos a poner, por ejemplo, Pepito. Luego ponemos el otro atributo que sería email. Vamos a ponerlo por acá. Y aquí vamos a poner pepito@gmail.com. Ponemos el otro atributo que vendría a ser age. Esto va a ser, no sé, vamos a ponerle 15 años. El otro atributo que viene a ser salary. Vamos a ponerle aquí unos 550. Y vamos a poner el último atributo que es active. Entonces ponemos por aquí active. Le mandamos a true. Y entonces aquí ya tenemos formado nuestro objeto JSON. Esto es JSON. Lo que nosotros vamos a enviar, lo que va a venir es al user controller, al método save, porque estamos invocando a ese método que está por aquí, y lo que va a hacer es en teoría guardar la información. Entonces vamos a darle send, ¿sí? Y como podemos ver, primeramente nos devolvió el objeto creado. Si nos damos cuenta, este objeto que lo devuelve en JSON mismo, ¿no? Tiene un ID 1. Acá nosotros le mandamos un null, pero acá yo lo devuelve con 1 porque eso es lo que registró en la base de datos. Y aquí me retorna el mensaje que hemos puesto, que es un mensaje de 201 creado, que está por aquí. ¿Sí? Si vamos a la base de datos, también vamos a darle en la parte de acá, porque tenemos el script aquí. Le ejecutamos acá y podemos ver que se encuentra guardado el registro que nosotros hemos enviado. Entonces, de esta manera, bueno, hemos probado nuestro recurso de crear, ¿sí? Entonces, para probar nuestro recurso de obtener, lo que vamos a hacer aquí es cambiar el método, que en este caso sería una petición de tipo get. Y aquí vamos a cambiarle no a save, sino a all. Entonces vamos a poner send. Aquí no importa, esto de aquí no importa si lo dejamos porque no lo va a tomar, porque en realidad este método o esta petición no tiene nada que enviar al servidor, entonces no lo va a tomar. Si le damos aquí un send, podemos ver que aquí ya nos trae nuevamente los registros. En ese caso solo hay uno, nos trae una lista de registros y el status aquí nos lo bota a 200, ok, que es lo que hemos puesto acá, que es lo que tenemos acá. Aquí está correctamente. Si quisiéramos traer un objeto por el ID, únicamente lo que tenemos es cambiar acá. Entonces aquí en vez de, bueno, aquí traeríamos por ejemplo el 1 que se encuentra, ¿sí? Ponemos acá el 1 y va a ser esto de tipo get de la misma forma. Entonces le vamos a dar send. Bien, como podemos ver, al momento de obtener un registro pasándole el ID, tenemos un error.
Bueno, básicamente el error nos dice que la clase no se ha serializado, pero no nos da a entender mucho. Y pues bueno, esto sucede porque, bueno, para obtener, si vamos a la clase user service, para obtener el objeto, el registro, hay algunos métodos. Nosotros utilizamos getById. Sin embargo, hay ciertas particularidades en esos métodos. No todos los métodos, digamos, que cargan los registros de una manera igual, lo hacen de manera diferente. Si han escuchado el término de carga diferida o carga inmediata en JPA, más o menos sucede lo mismo con este tipo de métodos. De lo que he leído, getById, digamos, hace una carga perezosa o carga demorada o carga diferida. Lo que quiere decir que cuando voy a traer el registro, en realidad no voy, como quien dice, a la base de datos, sino más bien como que tomo una referencia de un caché o de un proxy que nos dice que se encuentra en la aplicación. Entonces, cuando, digamos, voy a ver cada una de los atributos, ahí es cuando sí se accede a la base de datos, mientras tanto no accede como tal a la base de datos. Por esa razón entiendo que es lo que nos da o bueno, eso es lo que dice la documentación, que es por eso es lo que se da este error. Y entiendo que como estamos haciéndolo a través de un cliente, el cual digamos que no tiene una sesión al momento de hacer la petición como tal, no mantiene la sesión entre ida y vuelta, es lo que sucede esto. Entonces, bueno, lo que acá recomienda es cambiar la forma de cómo se accede a obtener el registro. En este caso no utilizamos getById, sino utilizamos un método que se llama findById. FindById, y le pasamos de igual manera el ID, pero aquí utilizamos el método get, ya que esto trae un optional. Entonces, este método sí que va a la base de datos a obtener de inmediatamente el registro de la base de datos. Entonces, bueno, vamos a probar nuevamente. Venimos acá y damos send. Y como podemos ver aquí, sí ya me trae el registro como tal. Entonces vamos a ingresar otro registro más. Vamos a ir a post. Vamos a poner aquí save. Vamos a poner Pepito 1. Cambiémosle la edad a 25. Cambiémosle esto al salario y pongámosle false en active. Pongámosle aquí Pepito 1 y vamos a guardarle. Se guardó correctamente. Vamos a traer todo. Aquí ponemos all. Damos send. Y bueno, aquí ya me trae dos registros, que está bien. Si yo busco un registro, o mejor dicho el registro con ID 1, lo trae. Si busco el registro con ID 2, lo trae con su respectivo mensaje que hemos puesto en el controlador. Obviamente si busco un registro que no está, me va a lanzar un error porque no lo encuentra, ¿no? Y esto no está validado. Por eso habría que poner una excepción al momento de ir a la búsqueda. Lo siguiente que vamos a hacer es a eliminar un registro. Para eso utilizamos delete. Vamos aquí a delete y únicamente le pasamos el parámetro, el ID del registro. Entonces en este caso le vamos a dar send. Y en este caso, bueno, nosotros en la aplicación, en el controller, no habíamos puesto absolutamente que retorne nada, a menos que retorne únicamente un mensaje HTTP, que en este caso es el mensaje de acá, que es OK. Y si vamos a la base de datos, en realidad solo debe haber un registro, porque el otro lo eliminó. Entonces de esta manera nosotros hemos probado cómo trabajar con Spring Boot para crear una API REST muy fácil, como podemos ver. No hay mayor dificultad. Y pues bueno, te invito a darle me gusta, compartir el video y a visitar programacionfullstack.com para encontrar cursos más avanzados relacionados con tecnología Java, relacionados con el tema de Spring Framework y la creación de API REST, entre otros tutoriales relacionados con el ecosistema relacionado a Java y Spring Framework. Nos vemos en el siguiente video.